Analizamos lo que ha sido el primer partido de la pretemporada del Real Madrid, la derrota del Real Madrid ante el Barça 1-0 en pretemporada. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día TV. Bueno, vamos a hacer un vídeo desgranando un poquito, ¿no? En resumen, lo que ha sido este primer partido de pretemporada, que hay que contextualizarlo, es pretemporada, pero donde también yo creo que se pueden sacar ciertas mini conclusiones o ciertas sensaciones que dejó el equipo en este primer partido ante un equipo que era su tercer partido de pretemporada, lo cual a nivel físico realmente se puede llegar a notar. Pongo ya este asunto encima de la mesa dentro de la línea de análisis. Pero hay cosas que realmente del equipo de Ancelotti no me gustaron y yo creo que como madridista se pueden decir. Y no hay que ser apocalíptico por ello y decir que todo es absolutamente negro, oscuro y va a ser terrible. No, pero se puede analizar en el contexto actual de pretemporada cosas que te dejan mala sensación, cosas que no te gustan y cosas que tiene que mejorar realmente el equipo a nivel de todo. Pero sobre todo a nivel táctico, ¿vale? Bien, en primer lugar, en el 11 hay algo que yo creo que muchos no hemos entendido, o que al menos no hemos compartido con Ancelotti. En el 11, que nos gustaba a priori mucho, a muchos, un 11, pues bueno, con los fichajes, con juventud, con frescura a priori, pues nos puso a Antonio Rüdiger de lateral izquierdo y Álava de central. Y yo no discuto que Ancelotti haya confiado en Álava de central, porque lleva 4 años jugando de central a gran nivel, sumando Bayern y Real Madrid. Pero una cosa es eso y otra cosa es que con Rüdiger y Militao en el campo pongas a Rüdiger de lateral izquierdo y Álava de central. Como siempre digo, los jugadores mejor en su sitio natural. Y Rüdiger no es lateral izquierdo siendo diestro y no es lateral en general. No lo es. Pon a Álava para dar salida en el perfil izquierdo, que lo tenías embudada esa salida. Cuando el Barça te presionaba tanto, el equipo de Xavi, que le gusta presionar en presa alto al Real Madrid, tienes que darle salida también desde los laterales. Y con Lucas Vázquez tenías una salida muy limitada y con Rüdiger también. Y si no podías salir por dentro, tienes que salir por los flancos. Y Álava te puede dar pases en largo y pases en corto mucho más precisos que Rüdiger. Y Rüdiger tiene peor pie, pero por dentro puede salir con la conducción, porque tiene una de las mejores conducciones del planeta fútbol como central. O sea, eso es clarísimo. Creo que fue un error de Ancelotti, pero encima Ancelotti dice que raro es que vaya a cambiar la pareja centrales, como dando a entender que Rüdiger puede ser el lateral izquierdo, si no está Mendy, o sea, de locos. A mí me parece que eso lo va a tener que corregir de ya. Por otra parte, centro del campo, problemas de Tchouaméni, Camavinga y Valverde para dar sostenibilidad y salida de balón. El equipo no tuvo mucho ritmo y la defensa perdió balones. De hecho, Militao pierde un balón porque intenta dar un pase de riesgo muy malo en una zona intermedia y llega Rafinha y marca ese gol. Militao tampoco tenía el apoyo ni de Camavinga ni de Tchouaméni. Creo que estuvieron en una situación de malos apoyos y mal escalonamiento. Entiendo lo de Tchouaméni, equipo nuevo, típico, se puede decir, pero el centro del campo ahí estuvo bastante perezoso a la hora de dar ayudas a la defensa. Y luego la defensa tuvo que jugar mucho más en largo de lo que lo hizo. Si no puedes salir en corto, sale en largo. Luego, lo de Eden Hazard de falso 9. Benzema, ya sabemos que el Madrid sin Benzema es lo mismo que el año pasado, sufre una auténtica barbaridad. Y como no hay un 9 de nivel alternativo versátil que pueda dar otras cosas sin Benzema, pues Hazard ha demostrado en este partido al menos que tampoco es una solución. Y yo creo que no es una cuestión de este partido, sino que es que Eden Hazard primero necesita encontrarse a sí mismo algo parecido a lo que era él, en modo Chelsea, algo parecido. Y desde luego, ayer estuvo lejos de todo eso. Estuvo fuera y sin dar ayuda. Si tú eres falso 9 y no eres un 9 de referencia, porque no lo has sido y no lo vas a ser, tú tienes que ir a ayudar a los centrocampistas y al equipo a salir, a sacar el balón. No te moviste absolutamente nada. Estuviste inmovilista, sin balón. Tienes que ayudar a tu equipo, o para largo o para corto, pero sobre todo, como no tienes la velocidad, para el juego más en corto, para dar una superioridad en el centro del campo. Cuando el Barça tenía 3 centrocampistas, tú con Hazard podías generar esa superioridad con un falso cuarto centrocampista, que es una de las funciones del falso 9. El falso 9 tiene que a veces hacer de centrocampista, de apoyo de los centrocampistas. Y luego me gustó Rodrigo me gustó. Y detalles de Camavinga que me gustaron, aunque, como digo, esperé más ayudas del centro del campo a la salida de balón. Luego en la segunda parte, por cierto, Rodrigo, no lo he comentado, que jugó en la primera y en la segunda, Rodrigo estuvo muy bien cuando le llegó el balón. Vinicius con Araujo volvió a demostrar que le cuesta. Eso es normal, a cualquiera le costaría, porque Araujo es una barbaridad de defensa. Pero dejó la jugada del partido, incluso estando mal en un partido poco brillante, es que es un jugador único
indescriptible, ¿no? A la hora de cómo poderlo frenar. Tal cual. Y luego lo dicho, Rodrigo me gustó, dejó detallitos buenos, desde el perfil derecho él puede jugar en las dos bandas, por dentro, se adecua a todo, es un chico para todo. Y en la segunda parte, después de una primera parte donde el equipo no era capaz de llegar arriba de manera más o menos regular, en la segunda parte con Kroos y con Modric, el equipo obtuvo algo más de ritmo con balón y sobre todo para poder jugar corto o largo, porque combinaron muy bien Kroos y Modric ese tipo de juego, más también Casemiro. Pero al margen de eso, en el centro del campo, volvemos a ver arriba que es que hay muy poquito. Si quitas a los grandes titulares del Real Madrid, hay muy poquito. Y con Asensio y Mariano, pues te llega un poquito la desesperación. Y yo pienso que aun Asensio, siendo un jugador que no me convence nada, va a aportar cosas en Liga, porque tiene buen pie, tiene buen golpeo, demostró poder marcar goles ante ciertos equipos, ser un jugador que para la Liga te puede resolver cosas, vale, te lo comes y te va a apañar cosas. Pero lo de Mariano no tiene ningún sentido. No es jugador para el Real Madrid y el Madrid necesita un falso 9 de verdad, o un 9, o un jugador que pueda jugar ahí y dar nivel Real Madrid. Mariano, no. Y luego, me gustó Ceballos.